Radio América HN. Falta de concentración. Toma Serenerbón. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en el programa Doble Vía en Radio América, gracias a los que nos siguen siempre aquí en el Facebook Live de Radio América, la gente que le gusta, yo digo que nunca se han perdido nada con no ver la imagen a uno, sí. Amante de la radio, es que es precioso, ¿no? El mundo de la radio es precioso, pero hay gente que le gusta la imagen. Pero bueno, el hecho, señores, hablemos un poco, hay tantas cosas que me gustaría que abordáramos con la seriedad que amerita y que obviamente siempre tratamos de ver así las cosas. Lo que tiene que ver con la economía del país, creo que todos nos encontramos con ese cúmulo de informaciones y a nosotros que obviamente trabajamos con esto, todos los días recibimos noticias. Una, que todo es maravilloso a nivel de gobierno y no lo tomen como ataque, es una realidad. Que la economía va creciendo, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahora va a seguir acompañando al gobierno, que la CEPAL reconoce que Honduras ha crecido en la región. Y por el otro lado, bueno, que se mantiene la moneda. Por el otro lado, escuchamos los informes que son más fríos del FOSDE, el Foro del Desarrollo. El FOSDE es más frío y nos da un panorama que generalmente cae mal a nivel de gobierno, pero nos da una realidad que creo que aceptamos más por lo que vivimos los hondureños, lo que vivimos. O sea, el gobierno siempre está hablando, repetimos, ustedes vean cualquier periódico de hoy, miren cualquier información y van a ver, Honduras creció tanto. La última información es que la inversión extranjera creció 10,4%. Honduras creció, dice la CEPAL, y esas son las informaciones prevalecientes, que la generación de empleo. Pero ¿cómo nos sentimos los hondureños? La respuesta es categórica, mal. El gobierno sigue hablando, el ministro del Trabajo, a mí cuando lo escucho al señor me deprimo, digo yo, ¿será que soy tan cerrado o este señor es tan mentiroso? Porque solo vive hablando de la maravilla de los empleos que se han creado. Pero cuando usted ve en el país hay mucho desempleo y el empleo que genera el gobierno o el que promueve el gobierno es temporal, un empleo temporal más de mano de obra. El Plan 2020 está más orientado al empleo temporal y obviamente más de mano de obra. El sector profesional vive una gran decepción. Hablo del joven que se viene graduando, que no encuentra trabajo, que ni ha recibido su título cuando ya está pensando cómo se va para los Estados Unidos o otro lugar. Esa es la realidad. Todo joven que se gradúa pone 2, 3 solicitudes de trabajo, no le sale nada y está pensando cómo emigra para los Estados Unidos, aun y cuando esté escuchando que en Estados Unidos ya no es alternativa. No es alternativa porque generalmente son golpes de suerte en los Estados Unidos y ahora con las políticas tan cerradas ya escucharon el caso del TPS. El TPS que mantiene que gracias a esas remesas Honduras subsiste, pero el TPS hay que aceptarlo. El TPS está agonizando. Pongámosle 2 años más entre todos los plazos que se le pueden dar al país. En 6 meses el gobierno van a definir. Póngale que a Honduras le dieran 18 meses más. Esta es una realidad. Esa gente, ¿para dónde va a agarrar? ¿Para dónde va a agarrar? Algunos van a tener que buscar terceros países. Algunos no quieren venir. El gobierno de la República jamás nos va a decir algo que todo aquel que sale de Honduras lo comprueba. La imagen del país es de las peores que hay. Es triste decirlo, como hondureños es triste, pero cuando usted va fuera de Honduras, la imagen que se tiene es pésima. Y de un país que va rumbo a una dictadura, si es que ya no está en una dictadura. Esa es la imagen real del país, de un país pobre, con inseguridad. La gente todavía fuera del país no se traga esos informes de que se ha mejorado. No, a Honduras se le sigue viendo mal. Díganme pesimistas, pónganme los call centers a insultar, lo que ustedes quieran, pero eso, insisto, todo el que sale de Honduras se da cuenta que la imagen del país no es la mejor. Entonces, repetimos, y el TPS agoniza, mucha gente va a tener que regresar, aunque no quiera, o la van a deportar. Otros a tiempo podrán arreglar y otros tendrán que buscar terceros países. Pero si aquí no hay empleo, se pueden imaginar lo que nos depara en el futuro, porque el gobierno solo nos habla de maravillas. El presidente no puede hacer un viaje porque nos vienen contando que casi todo el país donde visitaron quiere venirse para Honduras a invertir.
Cada vez que van a un lugar que los inversionistas están locos por venir a Honduras a invertir. Honduras resulta ser el país más atractivo para la inversión. Mentiras, mentiras. Yo miraba que llegó un crucero de turistas, para el caso a Trujillo, y eso es muy bueno. Quieren que les diga, los que hemos estado ahí, que hemos visto, esa gente no se lleva las impresiones mentirosas que dicen algunos periodistas que los ponen a decir eso por quedar bien con el gobierno. No se llevan. Aprecian un poco el paisaje y la mayor parte de esa gente, cuando usted platica, le dicen, aquí no hay nada. No tienen restaurante. Eso de la gastronomía, no crean que ustedes que comerse una baleada en un tambo que está por ahí es atractivo para todo el mundo. El turista y el que anda en esos lugares gasta, y gasta de verdad. Porque una cosa es comprar un recuerdito. La gente va a esos lugares y quiere comer bien. Y el que sueña con venir a quedarse más tiempo, observa hasta los hoteles que tiene la oferta hotelera. Y no tenemos. Trujillo es un lugar que tiene un potencial, escúchalo bien, un potencial. La realidad es pésima, no es lo mejor. O sea, esa gente es mentira, solo esa prensa que por quedar bien quiere decir que se fueron maravillados. No, hombre, si ustedes ven el destino, Cancún, ustedes miran toda la frontera mexicana, se dan cuenta que Honduras no tiene nada que ofrecer. Se van a Costa Rica y se dan cuenta que estos saben explotar más, porque tienen más elementos. Entonces, esa es la realidad. Vivimos una realidad que no hay que confundir entre querer mucho al país, desear algunas cosas, que aceptarlo. Es como el fútbol. Usted puede querer mucho a la selección, pero reconocer que Honduras está bien eliminada del Mundial es otra realidad. Usted tiene que decir, una cosa es que yo quiera la selección, una cosa es que a mí me encante y que quisiera ver la selección en el Mundial, y otra cosa es que fríamente diga si Honduras está bien eliminada o no. Entonces, el que es objetivo va a decir Honduras, más bien muchos se tardaron en eliminarla. No tenía ni siquiera méritos para estar en un mundial. Pues así hay que ver las cosas en el país. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y también, pues, quiero reflexionar también. El Central Ejecutivo acaba de terminar una conferencia de prensa. Ellos insisten que la oposición debe de tener el control del Congreso de la República por una gobernabilidad. Decía el ingeniero Luis Zelaya que aquí lo importante es ese balance, esa correlación de fuerzas, y es correcto. Aquí nos han vendido los grupos interesados, los grupos económicos que tienen gente, que negocian con el gobierno, que meten familiares, que tienen poder. Que usted cree que están afuera, pero tienen poder, no importa el gobierno que tenga. Entonces, esos grupos se han encargado en decirnos a todos que la gobernabilidad consiste en darle el control total a un partido. No es cierto. La gobernabilidad más bien está en la diversidad, en la independencia de poderes. La oposición está obligada a jugar su papel, y el papel correcto. No ser oposición no significa decirle no a todo, significa parar las cosas que se deben de parar y apoyar todo lo que se debe de apoyar. Solo así crecen los países. Y lo vemos hoy en los Estados Unidos. Creo que el presidente Donald Trump es de los que más oposición ha tenido y tiene, y en contra de casi todos los poderes del Estado. Pero ahí está, esa es la gobernabilidad, gobiernan en ese país. Pues algo de eso debemos de lograr. Pero lamentablemente, y escúchenlo todos los que van a ir, hoy va a ir a dialogar, entiendo, don Romeo Vázquez Velázquez, otra gente, con el presidente de la República. Van a dialogar los partidos pequeños, enanos, bonsai, como usted le diga, o de maletín. Hoy tienen diálogo con el presidente de la República. No nos perdamos, no nos perdamos. ¿Para qué los convoca el presidente de la República? Para que lo apoyen con su voto y que le den el control total al Partido Nacional en el Congreso, que dice que de hecho ya lo tiene y tiene mucha lógica. Pues si lograron un control en el Congreso que está saliendo, que necesitaban más diputados, no van a lograr 4 o 5 diputados, obviamente que ya los tienen, pero llamemos a la dignidad de los diputados. Escucho gente aquí que dice, este partido, este Congreso, entonces hagamos la diferencia, exijámosle con nombre y apellido, miremos a los diputados, cuestionémoslos, comprometámoslos desde ya, que lo estamos vigilando. ¿Quiénes se van a ir a vender al mejor postor? ¿Quiénes van a negociar y qué van a negociar a cambio de qué? La gobernabilidad significa eso, la independencia de poderes. No podemos tener un gobierno que controle todo. Aquí se contradicen. Por un lado hay una crítica horrible a Venezuela, el control que tiene el presidente Maduro. Crítica a Cuba, yo la comparto, esos controles totales, esas dictaduras.
Ajá, pero cuando sucede en Honduras, entonces la aplaudimos. Aquí sí es bueno. Y si es la derecha, todavía con más razón. Si es la extrema derecha, bienvenida sea. No, la dictadura y los controles totales no son beneficiosos en ninguna parte del mundo. Es necesario esa correlación de fuerzas. He invitado al ingeniero Roberto Ramón Castillo porque es de las personas, obviamente un nacionalista convencido, pero de los que tienen el valor de hablar, ¿verdad? Porque los demás son obedientes y no deliberantes. Los demás son cajas de resonancia. Yo caigo mal por decir eso, pero a mí me da pesar escuchar cajas de resonancia que dicen exactamente lo que el presidente quiere escuchar o lo que ellos asumen el presidente quiere escuchar. Así no se gobierna. Usted no puede gobernar y no va a ayudar en nada si usted solo va obediente y deliberante. Es como que usted esté dialogando con su jefe, le hable de un cambio y que usted diga, sí está lindo, precioso, y usted en el fondo no lo comparta. Entonces usted es pésimo empleado. Usted es un pésimo empleado. Usted tiene que decirle, eso a mí no me parece. Me parece que es por acá. De eso se trata la gente inteligente. ¿Qué tal está, ingeniero Roberto Ramón Castillo? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a Radio América y la oportunidad que tenemos para dialogar en algo muy interesante, como es todo lo que está sucediendo en este momento políticamente y económicamente en Honduras, que es lo que nos interesa a nosotros personalmente y a la población en general. La situación no está nada fácil. Yo sí mantengo la posición desde hace varios días que lo importante es que el Partido Nacional, que ganó en los diputados, tenga la presidencia del Congreso Nacional. Obviamente, usted es nacionalista. Lógicamente. Lo que no estoy muy de acuerdo, que lo platicaba con usted también, es que digan que por la gobernabilidad hay que darle a la oposición. Eso no significa que es garantía de nada. Solo permítame que lo interrumpa ahí. Sí. Acláreme, ¿por qué usted está de acuerdo? ¿Solo por ser nacionalista o en qué beneficia? Porque así nos han dicho siempre. Qué bueno que que un presidente tenga control de otro poder del Estado. Yo todavía no logro entender en qué, porque los diputados y los demás se vuelven temerosos. Estamos en un país presidencialista donde todo el mundo le tiene miedo al presidente. Fíjese bien, es bonito que a usted lo respeten, no que le tengan miedo. Sí. Al dictador le gusta que le tengan miedo, porque con el miedo paraliza a cualquiera, pero yo no entiendo todavía dónde está el beneficio de eso. Por algo ganamos los diputados, para tener la suficiente cantidad de diputados para tener una opción. Si usted me dice a mí que Luis Zelaya como Partido Liberal ganaron 20 y pico y nosotros ganamos 61, o que Libre ganó 30 y pico y nosotros ganamos 61. No, muy bien, yo creo que no me entendió. Okay, si ganó y ganaron la mayoría, pero si no necesitan votos. Pero la oposición tiene que jugar un papel, o sea, al margen de eso, que el presidente que gane tenga el control de todos los poderes, ¿dónde beneficia? No es que beneficia. Honduras, como dice usted, ha sido presidencialista. Sí. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que todo depende también de los diputados, de las personas como seres humanos que sepan tomar decisiones. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en lo que ha pasado con la Corte anterior, que todo lo permitió y todo dijo que sí, teniendo decisiones que no eran las correctas en su momento dado, que no eran inclusive constitucionales, eran inconstitucionales. O sea, eso, y mire, Rodolfo, la Corte anterior era liberal. Y al final, ¿qué? ¿No pudo manejar bien el liberalismo a su corte, entre comillas? O el presidente, porque aquí el presidente era correcto, y eso es correcto lo que usted dice. Lo que pasa es de que yo como partido respondo. Ahora, ni el Congreso, ni la ley, ni la parte judicial, ni el presidente deben de actuar únicamente alrededor de un pensamiento político. Lo primero es de que fueron electos por el pueblo hondureño y no necesariamente por el pueblo nacionalista. En base a eso hay una responsabilidad y obligación por parte de cada ente de este país a poder manejar un país correctamente por el beneficio de la población. Sí, porque gana un partido pero gobierna para toda una nación. Así es, los resultados de este proceso son tan cercanos en los resultados finales del presidente que al final, usted tiene a un presidente que está haciendo un arreglo. Lo estaba viendo hoy en la mañana en un canal español, las noticias tiene un programa que se llama Los Desayunos. Y entonces decía la persona que había ido a negociar,
que es un ministro actualmente, que había ido a negociar con los partidos de oposición para que se pudiera llegar a un arreglo político en el Congreso, que es en el Parlamento de ellos. Pero siempre hay una negociación de algún tipo. El problema es cuando se distorsiona la negociación. La negociación puede ser para que yo coloque a Rodolfo Colines en un puesto, representando como lo hacíamos antes, Rodolfo. Antes ganaba el Partido Nacional y la oposición al Partido Liberal tenía 4 ministros. Ganaba el Partido Liberal, el Partido Nacional tenía 4 ministros o los que fueran. En base a eso es una negociación de gobernabilidad. O repartición, decían algunos, que finalmente Sí, es lo mismo. pero al final hay que reconocer que estando en un solo gobierno, como sea, hay una voz que puede ser el check and balance que dicen los gringos y que al final pueden tomar una decisión correcta para Honduras. En este momento, la gobernabilidad pasa, y yo alabo que el presidente esté dialogando, pero él no puede estar dialogando únicamente con los amigos. Él debe estar dialogando después de esta etapa, que creo que lo va a hacer. Después de la etapa de la elección del Congreso, de la Junta Directiva, va a haber una etapa donde va a venir el diálogo con la oposición fuerte, que es Salvador Narrala y Mel Zelaya. Si no hay, no se van a poder hacer reformas a la ley electoral o una nueva ley electoral. No se van a poder aprobar un montón de decretos que son necesarios y que son compromisos con la MASI, por ejemplo, con Naciones Unidas, con la OEA. Porque aquí no hay que seguir ya hablando tonteras en contra de la OEA. El poder está allá. Y en función de eso tenemos que tener cuidado y llevarnos bien con todo el mundo. Ahora, yo no Ahora entiendo. necesitamos diálogo. Ahora, yo no entiendo. Usted dice, viene esa etapa fuerte con estos sectores de oposición. Salvador Narrala, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sí. ¿Qué va a dialogar el presidente con ellos? ¿O qué les va a ofrecer? Sería la pregunta. Porque los dos están convencidos que ganaron el proceso electoral. De hecho, se celebró y de hecho, cuando estábamos el día de las elecciones, no se enojen por lo que diga esto, pero todo el mundo decía, muy temprano, yo que estaba en esta cabina, decía aquí, la tendencia es irreversible. Iba ganando Salvador y de repente, con todo lo que sabemos que pasó, termina sucediendo lo que sucedió. Entonces, ¿qué les van a ofrecer para convencerlos de que acepten? Pues, ya que se olvidaron. Pasó Santas Pascuas, cuando ustedes si ganaron, perdieron de otra forma o como sea. Yo no sé cómo que los va a convencer. Yo no creo que el presidente debería de ofrecer. Yo creo que... ¿Pero cómo los va a convencer entonces? ¿Cómo los convencer? Sentarse. Mire, en la política el diálogo es el arte de lo posible. Y al final, si uno analiza lo que ha pasado en el mundo, ahí está Mel. Ese es el cuento Mel. Y no dialogó interlocutor Arturo Corrales, que al principio estaba a favor de la cuarta urna, después estaba en contra de la cuarta urna, de ahí terminó siendo el interlocutor entre todos, de credibilidad. Ese hombre es hábil. Muy hábil, ¿verdad? Pero ya lo conocemos. O sea, sabe utilizar a la gente. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que vino Mel, que hablaba del golpismo y terminó siendo perdonado de todos los delitos o de todas las acciones e igualmente los golpistas. O sea, hubo un diálogo. O sea, Mel ya era presidente. Era peor que Salvador. Salvador que creyó que pudo haber sido el presidente. Pero perdón, fíjese que lo que usted está diciendo, ese diálogo, o sea, era negociación de perdón de delitos. Para Mel. Sí. Bueno, pero si perdonó, ¿delitos solo el expresidente Zelaya o qué se perdonaba? O sea, una negociación en función de perdonar delitos, no bueno, te persigo, no igual pasó en Alemania con la Segunda Guerra Mundial. Ajá. A los realmente criminales, a esos todos los fusilaron, los ahorcaron, a otros les dieron, uno de ellos creo que fue el ministro el vocero del gobierno de nazi, se tomó una pastilla ahí en frente de todos los jueces, pero otro montón fueron perdonados. No puede usted ser tan radical. Nosotros necesitamos que exista un proceso y definición. ¿Quiénes son los responsables de este diálogo? Los políticos. No son los empresarios, no son los campesinos. No, esos no son los responsables de este lío. Que sean cómplices, por ejemplo, algunos empresarios de los gobiernos de turnos, porque son la élite de Honduras, o sea, así como son la élite en Estados Unidos los empresarios con Trump. Hoy por hoy lo que necesitamos nosotros es resolver un problema creado por nosotros los políticos. No le puede venir Ahora, ¿quién es el interlocutor? Yo, Roberto Castillo. Yo voy a ser el interlocutor. ¿Y los liberales y los libres me van a aceptar? No. Entonces va a venir Carlos Flores, el interlocutor. Y es que el Partido Nacional lo va a aceptar a él. Él podrá tener arreglos como político.
y poder ayudar. Sentí que iba a decir así atrás, ¿no? No, puede ser, porque Carlos es un hombre que pasa en su trabajo. Pero todos dialogan. Pero lo que pasa es que aquí dialogar es un pecado. Hay que dialogar enfrente, en la mesa, que entienda, que la gente escuche, que vea quién es responsable de la intransigencia. Porque nosotros nos adjudicamos el derecho de decidir por el pueblo hondureño, los políticos. Sí. Y los empresarios que hablan, igual que la información que le dan al presidente actual y a los anteriores, estamos mejorando, la pobreza va creciendo, estamos mejor aquí, la inversión, ¿quién va a venir a invertir en Honduras en esta situación en que nos encontramos? Y es que va a paralizar. Fíjese que hoy vi, Calleja me mandó una grabación del primo de nosotros, o primo sobrino de Guillermo Valle, ya vestido con sombrero rojo y una bandera, diciendo que fueran los malos. O sea, estamos yendo muy acelerado a una situación que puede ser irreversible y nos puede traer grandes problemas, que al final, que aunque los militares no quieran participar o intervenir, se van a ver obligados por la situación que puede venir en los próximos meses. Y no quieren. O sea, la situación no está fácil. No es posible que la economía esté como está. ¿Por qué los militares se volvieron así? O calculadores, o entraron en una burbuja de Siempre han sido comodidad. iguales. Los militares les encanta llegar al poder cuando hay pisto en las arcas. Eso está bien fregado todo. Cuando los socialistas abandonan el poder, cuando se terminó el pisto, ahí entregan el poder y viene la derecha, los centros derechos a levantar un país. Pero aquí hay cosas mucho más grandes y los militares están obligados a garantizar la democracia y la estabilidad de un país. Que no la podemos hacer nosotros los políticos. Y aquí se va a probar la habilidad de todos estos políticos que están a la palestra. Es fácil hablar papadas, fácil Ahora, decir. A mí sí me deja pensando usted con eso de ese diálogo, ese perdón de delitos o de hechos de corrupción, porque si van a negociar, es negociación, chantaje, entonces. Si ya lo aprobaron estos mismos de diputados, perdón, Rodolfo, ¿cómo es posible que se haya permitido que ahora el delito de corrupción es ya conmutable? ¿Cómo es posible que ya nadie es culpable? Paga una pinche multa. Entonces, ¿cómo es posible que haya hecho eso un montón de diputados de todos los partidos aprobando en el Congreso la reforma al Código Penal para protegerse ellos mismos, que son han sido supuestamente unos delincuentes? Ahí está la prueba de 4. ¿Y qué? Todavía tuvo el cinismo la juez de convocarlos y recibirlos el 28, el Día de los Inocentes, del 18 de diciembre. Y se comenzó a cuestionar el papel de la juez, o sea, por un lado, ayer comentaba yo, más y no nosotros. El caso de la expaliona, que no es que cometió delito, Sí. como la muchacha sola, es indefensa, no tiene, sino que la suerte que le dio la vida, que terminó en desgracia, es más fácil. Pero en un político, o así, como dice usted con los diputados, hasta los jueces se vuelven condescendientes por esto que se defiende en casa, y es penas conmutables, increíble. Pero no, es que fíjese que los involucrados en el asunto del FIFA Gate en Estados Unidos están ni en casa, están libres. ¿Ok? Pero aquí, los que están probados no han sido condenados. Pero ya se le cree. Hay una diferencia que aquí ya no han sido se ni le cree. sentenciados siguen en los batallones. Sí. O siguen en la casa. Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero lo importante es que si usted aquí no resuelve el problema de la corrupción, pero el primer paso son los políticos que tienen que tomar esa iniciativa. Yo quiero que mi partido gobierne, yo quiero que Juan Orlando gobierne bien, con tranquilidad por el bien de Honduras. Ahora, yo lo que le preguntaba y me sigo preguntando, obviamente usted no tiene la respuesta. El expresidente Zelaya, el ingeniero Salvador Narrala, pues que está convencido que ganó el proceso. Sí. O sea, ¿cómo lo va a convencer el presidente de que acepten de que no? Pues. O sea, usted me dice que con el expresidente Zelaya podrían negociar que causas pendientes con la justicia, pero con el ingeniero Salvador Narrala, ¿qué causa tiene? Ninguna. No, yo no hablo de que haga negociación de causas pendientes. Yo creo que hay que reformar, hay que hacer una nueva ley electoral. Mire. ¿Qué le dará el presidente para que el ingeniero Narrala diga, sí, está bien, felicidades a nuestro presidente, aunque yo gané, pero felicidades a él? No sé. No sé. veo como... Es que realmente no sé qué quiere Narrala. Si quiere que renuncie a Juan Orlando, no va a renunciar. Punto. Cuente qué.
Sí. ¿Bien o mal? ¿Entiende qué? No, yo eso estoy de acuerdo Y con que, usted. es que No Congreso- de que no lo haga, que no lo va a hacer. O sea, no que lo el va a presidente hacer. no lo va a hacer. Y dígame usted si en Venezuela no hay un Congreso. Hay un Congreso, pero hay un presidente que no va a renunciar. Porque controla todo Evo- también. Porque controla todo. Sí, no estoy de acuerdo con usted. Pero Evo Morales, ¿qué? No controló el pueblo. Fue un referéndum. Lo perdió. Lo perdió, y ahora la sala de lo constitucional le dice que sus derechos. ¿Qué es eso? ¿Desde qué sirve la Constitución? Y eso es lo que decía, que nos gusta ver lo que pasa en Venezuela, que para mí es deplorable, un pueblo que está sufriendo. Nos gusta ver lo que pasa en Ecuador, ¿verdad? En Bolivia, pero cuando nos tocan Honduras, no, aquí es bonito, aquí es permitido, aquí es aceptable, ¿no? Pero ahora ya no podemos hablar así. Eso es increíble. Ahora ya no podemos. Aquí el nivel de arrastre, pero mire, el nivel de arrastre a nivel de cúpulas en el país, de sectores pudientes. Esos son los que se arrastran. Es que lo lógico sería que se arrastrara un pueblo. No que por hambre un pueblo se arrastra. Pero son cúpulas que se arrastran al usted poder. Está equivocado ahí. Bueno, no se acláreme arrastran. entonces. Sí. Siempre la misma élite económica ha tenido que vivir del Estado en este país. Y en función de eso, ellos son partícipes de la élite que controla Honduras, de la cual mantienen al pueblo hondureño en la máxima ignorancia. El status quo es lo que más les beneficia. Eso es lo que a ellos les interesa, porque ellos solo se dedican a vender. Aquí, ¿por qué ha crecido la economía? Porque los bancos están haciendo más dinero. Eso es todo. La tarjeta de crédito, los bancos, los depósitos. Ajá. ¿Y el pueblo? Por eso yo estoy en contra de estas manifestaciones peligrosas. Ahora, crece la economía, entra dinero a los bancos, pero preguntémosle al hondureño, a la clase trabajadora, y hablo de todo, no solo del obrero, hablo del perito mercantil, de la secretaria, del profesional medio, si para ellos crece, si ahora ni contratar quieren las empresas, ahora ni contratar. ¿Cómo va a crecer este hombre que está sentado ahí? Él quiere poner un negocito y va a ir al banco y le van a prestar al 21, 22, 23%. Entonces dicen, no, vamos a prestar al 7%, sí, pero el 7% en dólares, ¿verdad? O al 5%, pero es en dólares. Al final, ¿qué? ¿Cómo se ha desarrollado, cómo salieron de la crisis Estados Unidos, Irlanda, Europa, todos los países que quebraron la banca? Llegaron a tal punto los americanos que compraron la Chevrolet, creo que fue, para hacerla crecer, o la Ford. Compraron las acciones, la hicieron crecer y la devolvieron a la bolsa, vendieron la bolsa. ¿Cómo salió adelante en España el problema de Bankia? Está en la bolsa ganando millones. La hicieron crecer. Pero para el empresario pequeño, que es el que mueve la economía de abajo, usted no le puede prestar. Los gringos prestan a 0%. Compre ese carro, se lo financiamos a 72 meses o 76 meses o a lo que usted quiera, 0% de interés y empieza a pagar la prima el otro año. Pero está a 0% de interés. O sea, no es el Estado el que debe de pagar o dar dádivas o dar un bono para construcción, para que coma, para esto. Es la economía en sí la que se mejora, porque aquí la empresa privada solo invierte en maquila, solo invierta en call centers, solo invierte en las privatizaciones. Bacanudo. Hacen un fideicomiso y están ellos ordeñando la vaca gratis. ¿Ya? ¿Y entonces qué? ¿Privatizan la Es la inversión más fácil. Para ustedes es la inversión más fácil. El call center, obviamente, hay un call center que sirve, sí. Hay otro call center que es lo que manejan los gobiernos, que es de insultos, ¿verdad? De poner gente a mentir y a insultar. Sí. Ese es el call center, el que tenemos siempre de invitado aquí, ¿verdad? Invitados sin ser invitados. Sin ser invitados, ¿verdad? Ese y la maquila, para usted esa es la parte más cómoda del empresariado, entonces. Dice que solo han habido realmente pocos empresarios del agro, y el agro es donde está la mayoría de la gente. Si nosotros seguimos importando millones de dólares en productos de fuera, en vez de estar produciéndolos, ¿y por qué no los puedo producir? Porque al final, ¿qué voy a pagar de interés? ¿Ah? ¿Dónde está mi asistencia técnica? Hemos perdido 4 o 5 años los 400 millones de dólares que nos daban los americanos a través de la cuenta del milenio. 400 millones de dólares. ¿Y cómo lo vamos a sustituir ahora el dinero que ya no van a venir de las remesas? Rodolfo,
Si las remesas es el ingreso más grande. Mire qué interesante el café. Eso hay que verlo. El café es exitoso, Rodolfo. El café este año creció más en la producción y no perdió más dinero o dejó de ganar más dinero el sector cafetalero y los ingresos del Estado porque habían crecido muchísimo más en un porcentaje alto, porque económicamente el precio de la bolsa en Nueva York del café bajó de 140 creo que a 120. Pero fue un impacto que se pudo mantener, que dejamos de ingresar, creo que eran 20 o 25 millones de dólares. O sea, ¿por qué? Porque se aprovechó, y en eso hay que reconocérselo al presidente y a su grupo, a Samuel Reyes y Asterio, que pudieron impulsar con la empresa privada una inversión. Pero hay que fortalecer los sectores que necesitamos. Por ejemplo, yo hay una cosa que he criticado de mi partido, de los actuales miembros del Comité Central y los anteriores también, y más que hoy, tiene una obligación Reinaldo Sánchez de darse cuenta que él, si no va a ser el presidente del Congreso, tiene que buscar un diálogo dentro del Partido Nacional. No hay una estabilidad en el Partido Nacional, hay una dictadura. Lo que él dice así se hace y no es correcto. O sea, aquí Monarca sacó casi 400,000 votos, que nos dejaron 85,000. ¿Sabe qué pasa? Que el que esté en el poder y logra tanto control y todo le llega y que no le cuesta nada. Que no le cuesta mucho. Y que los demás, y que mucha gente, por quedar bien o por no estar en la llanura, se les arrastra, pierden la cabeza. Sí. O sea, eso le pasa a muchas personas. El que no es ese es el humano. el que le dan. Sí, es el humano, por regla general. Pero es que, mire, decía Callejas, me decía Crescencio Arcos a mí, ¿vos sabés qué hace Callejas? Callejas, cuando entra alguien ahí, le tira hueso, como a los perros. Y el perro que tiene hueso en la boca no ladra. Entonces nadie lo puede criticar ni nadie le puede reclamar nada. Porque si ladra el perro, otro viene y se lo come porque tienen hambre. Y eso me lo dijo a mí Crescencio Arcos. Y era cierto. Igual pasa con todos los gobiernos. Aquí hay que andar alabándole y asobándole la leva para mantener un puesto. No es posible. Qué triste eso. Es tristeza, pero al final, Rodolfo, eso ya es una cosa particular de uno como ser humano. Pero sí, uno tiene que buscar cómo hay un diálogo sincero, sentados. Y yo soy de aquellos que pienso y estoy claro que yo los invito a la Fuerza Aérea, como me invitaron a Callejas para aquel diálogo que tuvo famoso, donde perdimos el proceso, sentar a todos los que tienen que estar involucrados con un interlocutor válido, con las Fuerzas Armadas válidas, que ya se dejen de tonteras, y al final ahí no sale nadie hasta que no se arregle el problema de Honduras. Porque al final nadie sabe cómo terminan las cosas, pero sí cómo comienzan, Rodolfo. Sí. Y en Honduras se adoptan posiciones bien cómodas, que aquí nada pasa, que aquí todo, ese es el concepto que tenemos, que en Honduras nada pasa y que el tiempo absorbe todo, el tiempo va diluyendo las cosas. Estamos acostumbrados a eso en Honduras y creemos que siempre va a ser así, en algún momento puede cambiar. Alguien dice aquí, obviamente, hay gente que simpatiza mucho con el gobierno y me cuestiona, dice que yo estoy muy parcializado con Libre. Y creo que los que me han seguido, no sé si eres oyente nuevo o es call center, quienes me han seguido saben que he sido un crítico permanente y la administración del presidente Zelaya fui un gran crítico y lo que sucedió en el 2009 fui de los que nunca me oculté. Yo lo avalaba. Y nunca me oculté ni me voy a ocultar, porque son posiciones que mantuve acá. ¿Por qué? Porque consideré que se quería violar la Constitución de la República, que se quería perpetuar en el poder, como denunciaba el presidente Hernández en aquel momento. Hay hasta un video que el presidente decía, hay gente que quiere perpetuar en el poder. Lo mismito es lo que pasa hoy en día. O sea, yo no estoy parcializado con nadie. Defender al gobierno y las posiciones del gobierno es lo más fácil que puede haber. Y los ofrecimientos pueden ser tentativos desde cuánto paga la oposición, desde cuánto controla una oposición. Hay cosas que son reales, que están en las calles. No miren, aquí la gente se queda viendo las cabezas de la oposición. Yo, como lo decía ayer, en la gente que está en las calles hay mucha gente buena. Ustedes se quedan viendo el líder, porque hay gente que no tiene trabajo, que está desesperada, que está inconforme y esa gente está protestando. Y son jóvenes. Son jóvenes. A ellos les molesta. Entonces, se quedan viendo al presidente Zelaya, se quedan viendo al otro que les cae mal, pero no están viendo el ciudadano que está ahí porque verdaderamente está inconforme. Es un indignado en el sentido amplio de la palabra, no es un indignado de negociación, es un indignado que quiere que las cosas cambien. Y quiere soluciones también.
Es que es otro de los problemas. Ellos quieren soluciones. Claro. Me decía el otro día alguien Que le estén diciendo que el país está bonito, que hay esto y ellos no lo miran. Ellos no miran. No están comiendo los 3 tiempos. Sí, dicen, ¿y dónde? Todo es lindo en este país, yo no como. Usted trató algo al comienzo, en su introducción. El otro día estuve con gente así de colonias, de barrios más humildes, y entonces me decía, aquí los jóvenes, y estos jóvenes, ¿sabe cuál es el pensamiento hoy de los jóvenes de aquí? Que para qué van a estudiar. Si de todas maneras salen y no hay trabajo. Y trabajo de medio tiempo, de 3.000 empiras, de medio salario, o de 4.000 o de 5.000, y van a pasar una carrera para ir a ganar eso. Dice que prefieren arriesgarse y irse a Estados Unidos. Tengo 2 amigas que recientemente se graduaron, y no es que no se conocen entre ellas, obviamente, es que las conocí, recién se graduaron, y creo que en ellos me inspiré en hacer algunos comentarios, ni se decepcionaron de buenas a primeras, salieron para España a cuidar niños. ¿Sí? Graduados de una de las pedagógicas. Esa es la realidad de Honduras. Sí. Esa es la realidad. Quien no la quiera ver, que estudiar. ¿Con cuánta ilusión una persona entra a la universidad, entra al colegio? Y la ceremonia de graduación, donde todo es maravilla, es un mundo de ilusión, como el de la boda. Sí. Le queda pensando, y luego no le basta ni siquiera llegado al mes cuando ya miró la realidad y comienza a ver para dónde se va a cuidar niños, a hacer servicio doméstico. No estudió para eso. Esa gente está indignada de verdad. Y ahora los que vienen de Estados Unidos. Y ahora con la amenaza de que el TPS está agonizando o no está agonizando. Mi opinión personal ya terminó. Esa es mi opinión personal. O sea, yo estaba comparando a Nicaragua. No, perdón. A Nicaragua no le interesó. No tiene necesidad de eso. Es muy poquita la gente que se va. Igual a Costa Rica, obviamente. Igual, sí. De ahí Haití le dieron hasta el 2019. Ahorita le dieron a El Salvador, creo que hasta el 2019. Hasta septiembre del próximo año, correcto. Y a nosotros nos dieron a 6 meses. O sea, no tomaron decisión, en 6 meses van a tomar la decisión. Posiblemente sí. Digan, tienen 18 meses para que arreglen. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de ir. Y eso es cierto, yo lo estaba viendo en un artículo en una empresa americana de noticias en español, y eso decían, la gente tiene miedo de acercarse porque sabe que una vez que están registrados ya los pueden agarrar y capturar. No todos lados son santuarios. Entonces los pueden capturar y deportar. Claro, o sea, hay una persecución en contra del latinoamericano en Estados Unidos. Y ese es el tema, que esa gente, algunas en contra de su voluntad, van a tener que regresar al país. Otros quizás desde ya están pensando cuál es el tercer destino que van a tener. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿A Venezuela? O no, que piensan irse a España, piensan cruzar la frontera con Canadá. Aquí me escribió una persona de Canadá donde me decía que ahí se requiere mucha mano de obra, pero que aquí mienten en el país. Yo tengo una sobrina que se fue con su esposo y sus hijos a Canadá, y ellos solicitaron, aplicaron, son profesionales y les dieron la oportunidad, les pagan la universidad, les dan $600 mensuales por cada uno de sus hijos, les dan salud, o sea, los están preparando. Una vez que ellos ya se educaron en francés, ya ellos buscan su trabajo y el gobierno canadiense les ayuda. O sea, ahí hay oportunidades. No es que va a entrar cualquiera, pero sí un profesional que tenga la capacidad de hacerlo. El gobierno, decía el presidente ayer, los retos para el gobierno, decía, generar empleo. ¿Qué tipo de empleo? Me preguntaba. Al estilo del Plan 2020, donde unos empresarios hablan linduras, pero que sabemos que son cosas temporales de mano de obra, o las zonas estas de desarrollo. Las zonas estas de desarrollo, que no nos cuentan toda la realidad. Yo lo he dicho acá y hay gente que se molesta mucho con esto. Decía, esas zonas de desarrollo van a ser manejadas por extranjeros. Hay que ver qué tipo de legislación, qué tipo de idioma, los requisitos, pero le están vendiendo a la gente la ilusión de que esas zonas de desarrollo van a ser la panacea de los problemas. No es real. Podría ser la panacea para los que viven y trabajan ahí. Para los que viven. Trabajan, sí, pero para otros no sé, o sea, yo no tengo experiencia. Y podría ser. Ojalá fuera como Hong Kong, que dicen que podría ser, o Singapur, ojalá. Ojalá fuera así. Lo que pasa es que tardaron 100 años, ¿verdad? En Hong Kong, 100 años fue lo que hizo el arreglo de Inglaterra con la China. Qué bueno que lo dice, ¿eh? Qué bueno que lo dice, porque sí, ¿cuánto se tardó ese proceso? Porque alguien cree que va a venir y su problema está resuelto en 2, 3 años. No, pero es un comienzo. Algo tiene que hacerse. Si es correcto o no correcto, con eso yo no me meto en la parte legal porque no me interesa, ni lo conozco muy bien. Lo que sí es importante para nosotros... ¿Privatizaron los puertos? ¿Perdón? Enecan, perdón. Enecan, sí, dicen que lo privatizaron.
Y de todas maneras, San Pedro, Egan Puerto Cortés está técnicamente privatizado, ¿no? Técnicamente. También. Ahora, funciona bien. Lo importante es que los ingresos sean los correctos. Al fin y al cabo, yo como nunca he estado muy a favor de ese tipo de privatizaciones, porque al final pronto nos quedaremos sin nada. Ya Honduras no tiene mucho, ¿verdad? Porque las privatizaciones no son de 5 o 10 años, son de 30, 40 y 50 años. O sea, son como concesiones. ¿Se acuerdan las famosas concesiones bananeras? La minera de mi bisabuelo, Washington Valentine. O sea, eran concesiones abiertas como querían y éramos un país bananero, Banana Republic. Dice usted aquí nada, bueno, el presidente se va a quedar. No sé qué podría pasar para que no cumpliera ese periodo. Para usted, ¿cuáles son los retos reales? ¿Y cuál debería ser el lenguaje del presidente? Yo insisto, ¿cuál es el lenguaje o el discurso que debe tener el presidente? Porque a mí particularmente me cansa estar escuchando linduras, porque no son reales. O sea, es que le venden linduras. Insisto, cada vez que usted escucha hablar a un funcionario, al ministro de Finanzas, escucha hablar al presidente de la República, unas maravillas que yo digo, sinceramente, ya el sueño americano no existe, es el sueño hondureño. Todo el mundo debería de soñar venirse a Honduras, así como nos pintan un panorama que cuando estamos en las empresas nos damos cuenta que no es real. El asalariado en el país está fregado y la gente no tiene trabajo y el que logra con contratos. ¿Qué significa contratos? Que usted no tiene derecho a nada. Usted no tiene derecho a nada, no tiene seguro social, no tiene prestaciones, no tiene usted aguinaldo, no tiene nada. Eso, cuando usted ingresa por lograr un trabajo, lo acepta. Al poco tiempo ya no quiere, ya no le gusta, porque se da cuenta que no va a ningún lado, no va a ningún lado. Es lo que pasa, Rodolfo, que también nosotros los hondureños somos muy inconformes en todo. Yo tengo amistades que tienen restaurantes, que el salario más bajo que gana un empleado de ahí son 15,000, 20,000 lempiras, y la gente, que me miró mal el jefe. Ya me voy, dame mis prestaciones. Claro, hay de todo a todo. Hay de todo a todo. Ojo. Hay gente que nació para trabajar y hay gente que no nació para trabajar. En cambio, yo tengo un gran amigo, como se llama Rigoberto Herrera, un hombre de cuna humilde, de Choluteca, un hombre trabajador. Ahí va, luchando, ya tiene un emporio él. O sea, que de la necesidad hace eso. Sí. ¿Por qué son tan buenos nuestros trabajadores en Estados Unidos y aquí son malos? Allá tienen la oportunidad de trabajar. Ese es el problema. Al final, a lo que quiero llegarle en esta exposición que usted me pregunta es que su prioridad hoy por hoy es creación de trabajo digno. Pero la única forma de crear trabajo no solamente es el Estado, es la empresa privada, es la media clase, las MIPYMES. Pero no pueden crear trabajo, no pueden crear centros de producción si los intereses que se pagan son leoninos, porque no es rentable. El campo, regresemos al campo, pero con buenos profesionales que den supervisión, que haya una asistencia técnica, pero no que estamos pensando en ciertos líderes del sector ganadero aquí, que lo único que apoyaron al Partido Nacional y al presidente Juan Orlando en este proceso, y al final lo único que hicieron es revolver Honduras y poner más brucelosis y tuberculosis en Honduras. O sea, un daño muy grande a la economía de la ganadería. Cuando yo escucho a eso, es decir, vamos a exportar tantas miles de libras para China, para esto, mentira. Si aquí el hato ganadero, lo que se llama el vientre, ya no hay. Si lo sacrifican todos los días en los rastros municipales. No hay controles. Nosotros necesitamos poner orden y disciplina. Por eso a mí me extraña que Juan Orlando Hernández, siendo un hombre duro y fuerte, no ha entendido que tiene que poner orden y disciplina. No hay de otra. Y la gente quiere eso, pero quiere que lo ayuden, que lo acompañen. Yo creí que con el presidente Lobo se iba a volver mucho al campo. Un día le pregunté yo, óigame, presidente, usted no ha invertido, a Lobo, no ha invertido un 5 en el campo. Usted viene de ahí. Esa es su vida. Ahí están sus hijos luchando y él también. No, ni un 5 se invirtió. En el campo. En el campo. Entonces, ¿qué pasa? Su imagen de productor. ¿Y la migración? Aquí. Y usted sabe que en este país hay 1 millón de productores de heladera, que siempre me canso de repetirlo, que son los que producen el frijol en un 70% en Honduras y el maíz blanco en un 80% en Honduras, del cual nosotros comemos tortilla. Pero son gente que no tienen opción a nada, que viven en laderas, por eso se llaman agricultores de ladera, de extrema pobreza,
que siembran 1, 2, 3, 5 manzanas como gran cosa, que tienen que quemar todos los años y moverse en la agricultura migratoria. Ese debe ser nuestro principal objetivo, la producción de nuestra comida. Exactamente. Me gusta eso, porque esa es la realidad. Pero aquí, ¿qué nos venden? ¿Y cuáles son los discursos? ¿Y dónde quieren que aplaudamos? Programitas de regalar una bolsita solidaria. ¿Pero qué le resuelve a usted? Le resuelve el problema del día, de que comen el día. Una bolsita solidaria con la foto del presidente de la República. O ir a andar llorándole a un funcionario para que le dé el bono tal. Eso no le resuelve. Usted requiere un trabajo, usted requiere algo. Lo que yo quiero es un trabajo que me permita. Me voy a fajar, pero voy a comer como quiera, no andar llorando por una bolsita. Mira, ahorita viene verano. Yo nunca me olvido a Chico Rivera, cuando trabajaba con Callejas. Creo que era Codefort. Chico Rivera manejaba, y se lo dije hace unos años, Chico, meta el programa, usted está de presidente de la Comisión de Finanzas. Es un programa de alimento por trabajo. Ahí demos la bolsa, pero se lo damos a la esposa. Pero también le tenemos que dar un dinero base para que pueda compensar el resto. Pero son los que van y hacen las rondas en los cerros donde está la madera, que hacen el trabajo de las calles, que las arreglan como antes, con bueyes, con un asadón, que van dándole trabajo. Usted necesita darle trabajo a la gente. Barriga llena, corazón contento. Puchica, si por algo se hicieron los dichos. Pero no, la gente está ahí tirada, pobre, teniendo hijos, mujeres que a los 40 años parecen de 70, Rodolfo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el joven hoy por hoy? Mire, la política se ha dado vuelta. El esquema político es diferente ahora. Hoy están los milenios, la mayoría, el 45, el 50% de los votantes de este país son entre 18 y 25 años. Esos ya piensan diferente, quieren otras cosas, están acostumbrados al celular, es la información que tienen del mundo. Hoy son otro pensamiento, no son como usted y yo. Usted es un hombre joven. La generación que nació con el chip, ¿verdad? Sí, yo tengo 70 años y mis nietos me enseñan. Sí. Ok, a ellos no les enseña a nadie. Solo lo ven en televisión o lo ven usted operando y ya quieren, papá, dame un celular. Tienen 3, 4 años. Y no es que son ingenios, es que tienen la oportunidad. Mire, que ese es el problema. Y hoy Juan Orlando tiene la oportunidad de salir como un gran presidente, pero tiene que componer su ruta. No puede solo rotar ministros. Tiene que quitar a los ministros y especialmente los que no son cachurecos, los tiene que quitar y poner gente de partido que sean fieles y que sean gente que sean literalmente menos corruptos o menos malos. Menos corruptos, que no sean corruptos. No, si solo Jesús no era corrupto, de ahí todo el resto, los fariseos, los escribas, todos eran iguales. Ahí yo discrepo, porque, Está claro, bien. obviamente usted es nacionalista. Sí, yo digo no significa que un gobierno corrupto. tiene que ser amplio, y darle el puesto al hondureño, no al activista. O sea, si yo tengo la oportunidad, tengo una plaza acá, voy a hacer un concurso y me voy a quedar con el mejor. No me voy a quedar con el que ande con una bandera o con el que me gritó. Sí, pero no es con mis amigos que voy a morirme. Sí. Los amigos no les importa. Mire lo que le pasó a Noriega. Noriega, los gringos le ofrecieron cielo y tierra para que abandonaron. Y al final, ¿qué pasó? Su grupo de amigos dijeron que no te entregues, no, que no sé qué, que aquí, que allá, que mira que te dicen cara de piña, que esto, lo otro. Y al final, ¿qué? 25 años en la cárcel. Sí. No, uno tiene que prever las cosas a futuro, porque mientras uno está en el poder, todo es macanudo. Después, hay un montón que son los primeros en tirarse de ese barco. Los primeros, cuando el gato se va, se tiran, se revuelven los ratones. Claro, y de eso se trata, de tener un país y un gobierno amplio. ¿Pero qué es un gobierno amplio? Gobierno amplio que admita la crítica, que escuche a un pueblo, no que escuche a los amigos. A mí esos diálogos me dan lástima, sinceramente. Diálogos donde invitan a los amigos, a los condicionados, a los que ya saben que de alguna forma controlan. Eso no es diálogo para mí. Debe ser un diálogo amplio, si va a existir un diálogo con gente donde el presidente va a escuchar, no va a negociar. Va a escuchar para solventar problemas. Yo creo, Rodolfo, que no está negociando. El presidente fue muy claro en eso. Esto es un prediálogo. Lo que pasa, me imagino que lo que quiere escuchar es tener una retroalimentación, porque ahora viene lo más grande. Si ya ofreció a Salvador, ya ofreció a Luis, ya ofreció a Mel un diálogo,
ya tiene que ir con una base de lo que la población quiere. Ahora, esa gente que fue ahí, ¿será toda fiel a él? ¿Le estarán diciendo la verdad? ¿O habrán un montón que votaron por Salvador o por Luis y ahora le vienen a dar a tol con el dedo al hombre? O sea, hay que analizar bien a fondo. Y porque como yo no creo en los prediálogos, o es diálogo o no es diálogo. Exactamente. Porque mire, yo soy diabético, pero yo no soy prediabético, como un montón que me dicen, ¿y vos te inyectás? Sí, pero yo soy prediabético. Aquí no existe prediabetes. O es diabético o no es diabético. Y aquí no existe prediálogo. O es diálogo o no hay diálogo. Y no es liga de fútbol, va a ser pretemporada. Porque he escuchado a la gente así, dice, igual. o que van a un proceso, voy bajo protesta con leyes de fútbol. Pero va. Sí. Pero no, va. pero dije, bajo protesta. Sí, sí. Sí, como si fuera fútbol, como si fuera un partido de fútbol. Así miran las Pero cosas. yo sí creo importante, Rodolfo, que el Partido Nacional, a través de Reinaldo Sánchez, tiene que entender que, fíjese que cuando yo lo veo en las presentaciones a Reinaldo, lo veo con todos los perdedores que no salieron de diputados, con todos aquellos que son tránsfugas de otro partido. ¿A dónde está la estructura partidaria? ¿A dónde? ¿Cómo? Mire, esa observación no me había percatado. Reinaldo Sánchez aparece con un séquito de perdedores. Si ahora Gilbert es el vocero del partido. Gilbert estaba con Libre. Y ay, ¿dónde deja a todos los cachurecos de verdad? Que han luchado, que están, que no necesariamente tienen que ser como yo, de tercera edad, que son relativamente jóvenes. Con esos tiene que usted, porque nosotros los cachurecos no hemos ido creciendo como partido, hemos ido decreciendo. Y en base a eso, pronto, si seguimos así, con dirigencias que no saben ni congeniar con los otros grupos, como nosotros, vamos a terminar peor que el Partido Liberal. Pero dígame una cosa, hoy escucho, mire, si usted ve el Partido Liberal, da una cátedra, aunque no se entiendan, pero como que cada quien tiene su voz y nadie se supedita a nadie, obviamente no están en el poder, pero en el Partido Nacional los demás parecen empleados. El presidente del Comité Central está como obligado a ser un incondicional, un mandadero, como un empleado de confianza del presidente. El presidente del Congreso estaba como obligado a hacer lo mismo. O sea, así no se logran las cosas tampoco. Es que el Partido Nacional, lo que yo conozco, siempre hemos puesto gente que es dirigentes, pero... Usted en una empresa, ¿qué tiene? ¿Qué contrata usted en una empresa? Cuando usted tiene una empresa... A los gerentes. Sí, un gerente. Pero, que le va a seguir por su capacidad. Pero que por capacidad. Y donde usted lo va a escuchar, donde él le va a decir, mire, ve, esta cosa no anda bien, esta cosa... Entiendo que así es. ¿No? Que sí debe ser así la política. Le dice, mira, aquí estamos mal, por aquí estamos fallando, tenemos que arreglar. Él le informa a usted para mejorar las cosas. Pero en política no creo que suceda así en el Partido Nacional. ¿No? En ningún partido sucede. Mire, yo me acuerdo, yo he estado... Claro, el Partido Nacional está en el poder, hay que hablar de él. Todos son iguales. Pero le digo, porque está en el poder es el tema en este momento. Sí, pero fíjese que al fin, yo tengo 50 años de estar en el Partido Nacional. Y una vez nunca me olvido que mi padrino para entrar al partido era Roberto Cantero y Heriberto Gómez, el cuñado. Y entonces yo estaba en el Comité Central. Y un día le digo a Roberto, estaba aburrido. Tenía 21 años, recién graduado yo de la universidad. Le digo, oíme, Roberto, ¿y cuándo vamos a empezar a trabajar? Cuando el jefe diga. Seguimos igual. Cuando el jefe baje la mano. Bueno, esto es como el César, que tenía aquel montón de gladiadores. Anoche estaba viendo una película, estaba viendo Espartaco. Y entonces ya venía y decía, ya no. Sí, o lo mato. Así estamos. Y los partidos tienen que transformarse. ¿Quién va a querer entrar de la juventud a este partido? O al Partido Liberal, donde hay su camarilla. O al mismo Libre, si Mele es su camarilla, si el que no está con Mele está fregado en Libre. Sí, pero es un partido fuerte. No, igual aunque que mucha gente, aunque mucha gente Nacional. Sí, no, bueno, el Partido Nacional ya sabemos que de momento es el partido más fuerte en este momento. Libre es una institución fuerte. El Partido Liberal sigue teniendo, pero de momento quedó como un partido débil. ¿Sabe lo que me preocupa el Partido Liberal? Que no veo que alguien esté buscando hacerlo grande. Creo que adentro hay tantos traidores, tantos tránsfugas. Ya don Mauricio Villeda lo dijo claramente, que hay lados oscuros. Bueno, Lo que en el Partido Nacional era típico decir el lado oscuro del Partido Nacional, don Mauricio Villeda es el primero que se atrevió a decirlo en el Partido Liberal. Y ahí tiene enojado a muchos, va respondiendo. Pero él es liberal y él está queriendo defender su partido. Pero le digo, y que está crezca hablando, en vez de decrecer. Sí. Oye, ¿a dónde votó la gente? Por Salvador Narrala. Ayer me decía un amigo mío de Choluteca,
Bueno, te imaginas, aquí la juventud, cómo salió a votar por Salvador. Ahí sale un amigo mío, Marco Tulio Flores, que era el coordinador de la campaña de Oliva y del presidente Hernández. Oh, ganamos con 5,000 votos. Si nosotros antes ganábamos 25, 30, 40, 50,000 votos, era lo que compensaba las marimbiadas que nos daban en Cortés. Esos deberían de ser apartados por el bien. Ya se lo dije a Reinaldo Sánchez, a Roberto Ordóñez, se lo dije a los dos. Quiten a esa coordinación que tienen en Choluteca. No sirve, no les cumplió con las internas y con las puertas abiertas que nosotros estábamos. Y no observan eso que dijo usted. Usted dice que antes ganaban con 20,000, 50,000, ¿cuántos votos? 50,000 votos, 40,000 votos. Y ahora con 5. Con 5 y con un esfuercito, ¿verdad? Con una ayudadita. Si no hubiéramos perdido. Para mí es una pérdida. Sí, tendría que ser, ¿no? No, yo estoy mire, yo quiero que este gobierno salga adelante. Apoyamos a Juan Orlando. Hay gente que dice que estábamos ya de compadre hablado. No lo estuvimos nunca. Pero yo soy cachureco y mucha gente de Monarca me critica. ¿Y usted por qué fue a levantarle la mano? Porque así es el partido. Que iba a estar yo pataleando como Ricardo Álvarez, pero Ricardo sacó un montón de votos, tenía una organización más grande que la nuestra. Pero mi partido es lo que yo quiero que gane. Pero también el Comité Central, en mi opinión personal, si va a continuar así, yo le sugiero al presidente Hernández, ya que también tiene influencia ahí, que ya es tiempo de cambiar al Comité Central. Y todos aquellos que van a ir a las chambas nuevas no pueden salir del Congreso Nacional. Fueron electos para estar en el Congreso Nacional. Eso hace tiempo venimos señalándolo y así debería ser. No permitamos que la gente se burle, que el político se burle del pueblo. El que quiso ser diputado, que se quede como diputado. No tiene por qué ir a un puesto de la administración pública. Pidió el voto y la gente votó para que fuera diputado. Ahí que se quede. Ahí que se quede. Yo sí aspiro que tengamos un gobierno amplio. Yo quisiera que si existe un diálogo o que existe acuerdo, no significa negociar con el presidente donde todo el mundo consiguió algo a cambio de que el presidente se quede como el todopoderoso, el vendemiedo, el todo lo que sea. Eso no es bueno para el país. Donde todo el mundo logró un acuerdo a cambio de dejar al presidente como está, con todos los poderes, con el control para hacer, deshacer. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que van a ser pésimas, pero como tiene todo el control, así va a pasar. Eso no es bueno para el país. Yo sí quiero, si van a hacer gobierno, que se den esa correlación de fuerzas, que exista un equilibrio en el país. Solo así, pues tenemos que pensar en Honduras. Más allá de los partidos políticos, tenemos que pensar en el país. Es la única forma. El presidente tiene una responsabilidad. Él debe salir bien. La responsabilidad de él es salir bien. ¿Y qué significa salir bien? Que el pueblo hondureño mejore. De hecho, tendrá que aceptar el presidente, no sé si en el fondo, que su imagen anda muy mal. Su imagen, si era mala en el país para la mayor parte de la población, porque si él mira cuántos le dieron el voto y cuántos no se lo dieron votando por otros partidos, sí, se dará cuenta que él es minoría. E internacionalmente su imagen, aunque le estén dando reconocimientos, su imagen no es la mejor. Está quedando como tantos gobiernos de los que tanto se critica hoy en el país. Se nos fue el tiempo, ingeniero. Yo le agradezco que me acompañe y que espero volvamos a dialogar con usted. Es agradable, es de los pocos nacionalistas. Bueno, digo de los pocos porque no... Hay otro por ahí, tal vez hay otro por ahí, ¿verdad? Que se pueda. Se lo vamos a mandar. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Radio América. El ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas, el hombre que siempre habla por el monarca. No muere el monarca, o ya está, o se acabó. Le voy a terminar diciendo que ya comenzamos a organizar el monarca a nivel nacional. Y nosotros vamos a seguir adelante. Si esto tiene... la gente quiere seguir participando, la gente nuestra está viva. Posiblemente la otra semana voy a Choluteca, de ahí voy a ir a Cortés, voy a ir a diferentes lados y hay gente nueva que quieren entrar, dueños de medios quieren entrar. Bueno, vamos a tener comunicación sobre eso, vamos a hablar sobre eso. Gracias por acompañarme, ingeniero, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía de Radio América. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presenta.